El sonido de la risa se filtraba desde la sala de estar, ligera, despreocupada, sin saber que en el aire flotaba algo más denso, algo que no debía estar ahí. Me detuve en el pasillo, con la excusa de ir a la cocina, pero en realidad mi mirada fue atraída por la escena que se desarrollaba frente a mis ojos. Él estaba allí, despreocupado, seguro, con esa sonrisa fácil que parecía abrir puertas sin esfuerzo. Sentado en el sofá, su camisa desabotonada dejaba ver la piel de su pecho, y la chica a su lado se inclinaba demasiado cerca, susurrándole algo al oído. Sus dedos rozaban su brazo, y en sus ojos había un brillo de anticipación. Me detuve en seco. Sentí un nudo formarse en mi garganta, una sensación de incomodidad que no tenía sentido. No tenía derecho a sentir lo que sentí. No tenía derecho a fijarme en cómo sus músculos se tensaban bajo la tela ligera de su camisa, en cómo su sonrisa parecía hecha para provocar, en cómo sus manos sabían exactamente dónde tocar. Pero lo hice. Un calor inesperado subió por mi cuello, una punzada de... ¿qué era? No era solo deseo, no era solo atracción. Era algo más oscuro, más profundo. Celos. No por ella. Por lo que ella tenía en ese momento. Por la libertad de tocarlo, de provocarlo, de sentir su atención clavada en ella. Apreté los labios y desvié la mirada. Crucé el pasillo con pasos apresurados y entré en la cocina, con la absurda necesidad de tomar un vaso de agua, de hacer algo con mis manos que me distrajera. Pero en mi mente, la imagen seguía allí. Respiré hondo y cerré los ojos por un segundo. No. Esto no estaba pasando. Tomé el vaso con fuerza, sintiendo la frialdad del cristal en mis dedos. Tragué el agua de un solo sorbo, como si con eso pudiera apagar el ardor que me recorría el cuerpo. Pero no funcionó. Me apoyé en la encimera, mis dedos tamborileando contra la superficie de mármol. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sentí algo parecido? ¿Desde la última vez que una simple mirada me hizo estremecer? El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y lo vi entrar en la cocina. Solo. Se detuvo en la puerta, apoyándose contra el marco con esa seguridad natural que parecía venirle de nacimiento. ¿Tienes agua? Preguntó con voz casual, como si no sintiera el peso de mi mirada sobre él. Asentí y abrí el refrigerador para sacar una botella. Sentí su presencia acercarse, su calor detrás de mí. No estábamos tocándonos, pero su proximidad era suficiente para hacerme contener la respiración. Me giré para entregarle la botella. Él la tomó, sus dedos rozando los míos por un segundo demasiado largo. No apartó la mirada. No sonrió. No dijo nada. Y, sin embargo, el aire entre nosotros pareció vibrar. Se llevó la botella a los labios y bebió sin prisa, sus ojos todavía en los míos, leyendo algo que yo no quería admitir. Cuando terminó, dejó la botella sobre la encimera, inclinándose apenas hacia adelante. Gracias. Su voz era suave, pero su tono lo decía todo. Yo solo asentí, con los labios sellados, con el corazón martilleando en mi pecho como si quisiera salir de él. Y luego, sin más, él se dio la vuelta y salió de la cocina. Me quedé allí, de pie, sintiendo la piel todavía ardiendo donde sus dedos habían rozado los míos. Esa noche, en la intimidad de mi habitación, me miré al espejo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me observé realmente? Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que aún tenía fuego en la piel, pero que había aprendido a enterrarlo bajo la rutina. Mi cuerpo seguía siendo el mismo, pero mis ojos decían otra cosa. Me deslicé en la cama junto a mi esposo, que dormía plácidamente sin notar mi inquietud. Me pregunté cómo había llegado hasta aquí, cómo había aprendido a ignorar los latidos acelerados, la piel erizada, la necesidad insatisfecha de sentirme deseada. Cerré los ojos. No quería pensar en él. Pero su imagen estaba allí. Su voz. Su mirada. Y supe que esta historia apenas comenzaba. El día siguiente fue peor. No porque algo hubiera cambiado en mi rutina, sino porque yo había cambiado. Y lo peor era que no podía admitirlo. Me desperté temprano, como siempre, y seguí el mismo ritual de cada mañana. Una ducha tibia, café negro, el sonido del periódico siendo doblado por mi esposo mientras hojeaba las noticias sin levantar la vista. Todo era igual. Y, sin embargo, todo se sentía diferente. Las imágenes de la noche anterior no me daban tregua. Su cuerpo relajado en el sofá, la facilidad con la que se movía, la seguridad en su postura. No era solo su apariencia, era la forma en que existía en el mundo, sin reservas, sin miedos. Sin la carga de la monotonía que a mí me pesaba en los hombros cada día. Intenté apartar esos pensamientos y concentrarme en lo que tenía que hacer. Lavé los platos con más fuerza de la necesaria, sintiendo como la espuma resbalaba por mis dedos. Un simple desayuno de domingo, una simple mañana,
y aún así mi mente estaba en otra parte. Un ruido en la puerta principal me hizo girar la cabeza. Era él. Vestía una camiseta ajustada y unos vaqueros desgastados. Nada fuera de lo común, y sin embargo, todo en él capturaba la atención sin esfuerzo. Caminaba con confianza, esa confianza que no necesitaba demostrarse en voz alta. Cerré los ojos un segundo, inhalé profundamente y me obligué a seguir con mi día. Pero cuando pasé junto a él en el pasillo, su perfume me envolvió. No un aroma fuerte ni invasivo, sino algo sutil, una mezcla de jabón y piel joven. Ese tipo de olor que no se olvida fácilmente. «Buenos días», murmuró con voz tranquila, sin detenerse. Asentí, sin atreverme a mirarlo, sintiendo el eco de su voz en mi estómago. Seguí caminando. No me detuve hasta que estuve fuera de la casa, con el sol pegando en mi rostro y el aire fresco obligándome a recomponerme. Pero incluso ahí, en la aparente calma de la mañana, lo sentí. Ese maldito cosquilleo en la piel, ese recordatorio de que algo en mí ya había cambiado. Las horas pasaron lentas, pesadas, como si el día se burlara de mí. Hasta que la oportunidad llegó. Él estaba en la cocina cuando entré. Solo. Me detuve en la puerta un instante, observándolo de espaldas mientras sacaba un vaso del armario. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, como si nada le pesara. Como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer en cada momento. El roce de mis tacones en el suelo le hizo girar la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No había necesidad de palabras. Todo estaba allí, flotando en el aire entre nosotros. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Sentí el calor subir por mi cuello, la conciencia de cada centímetro de mi cuerpo. Y él lo supo. Dejó el vaso sobre la encimera y apoyó las manos en el mármol, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Tienes agua?, preguntó con voz casual, como si no sintiera la tensión que nos envolvía. Asentí, caminando hasta el refrigerador sin apurarnos, como si cada movimiento fuera medido. Como si cada paso nos acercara a algo inevitable. Saqué la botella y cuando me giré para entregársela, nuestras manos se rozaron. El contacto fue mínimo. Inocente. Pero duró demasiado. Mi piel reaccionó antes que mi mente, y un escalofrío me recorrió los brazos, hasta la base de la espalda. No apartó la mano de inmediato. No se movió. Y entonces, la botella cayó. El golpe contra el suelo fue seco, el agua se derramó en un charco alrededor de nuestros pies. Reaccioné por instinto, agachándome para recogerla. Él hizo lo mismo. Y ahí estábamos. Tan cerca que podía ver la sombra de sus pestañas, sentir el calor de su piel a centímetros de la mía. Tan cerca que cada respiración era compartida. Podría haberme alejado. Podría haber reído, hacer un comentario trivial, fingir que no pasaba nada. Pero no lo hice. Mis dedos todavía estaban sobre la botella cuando su mano cubrió la mía. Un gesto simple. Un toque insignificante. Pero en ese momento, fue todo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos, oscuros, fijos en los míos. No sonrió. No hizo un movimiento brusco. Solo me sostuvo la mirada. El aire en mis pulmones se volvió pesado. Y antes de que pudiera procesarlo, antes de que mi mente pudiera frenarme, mis labios se separaron en un susurro que nunca se convirtió en palabras. Se apartó un segundo antes de que el momento se rompiera. Se puso de pie con calma, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera inclinado ligeramente en un nuevo eje. Extendió la mano para ayudarme a levantarme. La tomé. Su agarre fue firme, cálido, demasiado largo para ser inocente. Cuando solté su mano, mis dedos todavía hormigueaban. Él recogió la botella, la colocó sobre la encimera y luego, sin decir nada más, salió de la cocina. Me quedé allí, sintiendo el agua fría en mis tobillos, pero con un ardor dentro de mí que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Sabía que tenía que parar esto. Sabía que aún no era tarde. Pero cuando subí a mi habitación y me deslicé en la cama junto a mi esposo, con su respiración lenta y tranquila a mi lado, me di cuenta de que ya había cruzado la primera línea. Y no había vuelta atrás. El sol de la tarde teñía la sala de estar con un tono dorado. Desde la cocina, el sonido del agua corriendo y el tintineo de los cubiertos creaban un fondo monótono, casi tranquilizador. Pero yo no sentía tranquilidad. La tensión en mi cuerpo era casi insoportable. Desde aquella mañana, desde aquel roce en la cocina, desde el momento en que sus ojos se quedaron en los míos un segundo demasiado largo, todo dentro de mí había cambiado. No podía sacarlo de mi mente. Su forma de moverse, la facilidad con la que su cuerpo encajaba en cualquier espacio, como si el mundo estuviera diseñado para él. Su mirada, que no esquivaba la mía, que no disimulaba, que me desafiaba sin palabras. Me odiaba a mí misma por lo que estaba sintiendo.
Pasé el resto del día en un estado de distracción constante, cometiendo errores absurdos, poniendo azúcar en la ensalada, olvidando dónde había dejado el teléfono, derramando café en la encimera. Mi esposo notó mi torpeza, pero lo atribuyó al cansancio. Ojalá fuera tan simple. Pero la verdad era que mi mente estaba en otra parte. Él seguía en la casa, con mi hijo, riendo en la sala, ajeno al caos interno que me consumía. Cada carcajada suya, cada palabra dicha en ese tono relajado y seguro, me hacía sentir más atrapada. Hasta que el destino, o quizás mi propia voluntad disfrazada de casualidad, hizo que nuestros caminos se cruzaran otra vez. Era tarde. Mi esposo se había quedado dormido en el sofá con el televisor encendido, y mi hijo se había encerrado en su habitación, inmerso en su mundo. Fui a la cocina a buscar un vaso de agua, tratando de disipar el calor que sentía bajo la piel. Y allí estaba él. Solo. El aire en la habitación cambió en cuanto entré. No fue algo que se pudiera ver ni tocar, pero estaba allí, suspendido entre nosotros. Él se giró lentamente, apoyándose en la encimera con los brazos cruzados. Me observó con esa mirada que ya no era inocente, que ya no era casual. Mi pulso se aceleró. Intenté actuar con normalidad. Caminé hasta el fregadero, abrí el grifo y llené el vaso con agua fría. Pero mis manos temblaban. Lo sentía en cada parte de mi cuerpo, su presencia, su calor, la expectación en el aire. No tenía que decir nada. Y no lo hizo. El agua corría entre mis dedos cuando de repente sentí su proximidad. No me había dado cuenta de que se había movido, pero ahora estaba justo detrás de mí. Lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo traspasara el espacio entre nosotros. Mi respiración se volvió superficial. No podía moverme. ¿No puedes dormir? Su voz sonó grave, baja, demasiado cerca. Tragué saliva y asentí, sin atreverme a girarme. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Podía sentir su aliento rozar mi cuello, su presencia reclamando cada parte de mi ser. Mi piel reaccionó antes que mi mente, erizándose, temblando. Entonces, hizo algo que rompió todas las barreras. Llevó su mano a la mía. No con fuerza. No con brusquedad. Solo la tocó. Un roce leve. Apenas nada. Pero fue suficiente. Sentí el calor de sus dedos envolviendo los míos, su piel contra la mía, su decisión en ese simple gesto. Cerré los ojos. Era una línea que no debía cruzar. Pero ya la había cruzado en mi mente 1000 veces antes. Me giré. No lo pensé. No lo razoné. Solo me giré, y en el instante en que nuestros ojos se encontraron, todo se desplomó. Su boca estaba ahí. Su aliento mezclado con el mío. Su mano en mi muñeca, suave pero firme, como si me diera la oportunidad de huir. No lo hice. Y él lo entendió. Se inclinó lentamente, dándome tiempo, esperando a que lo detuviera. No lo detuve. El primer contacto fue ligero. Apenas un roce de labios, una promesa sin cumplir. Pero en el segundo, todo se rompió. Fue un beso que no debería haber sucedido, pero que llevaba demasiado tiempo esperando. Su boca era cálida, su respiración profunda, sus manos encontraron mi rostro, mi cintura, tirando de mí hacia él. Mi cuerpo respondió antes que mi conciencia, inclinándose en su dirección, dejándose llevar, ignorando el mundo exterior. No sé cuánto tiempo duró. Podría haber sido un instante o una eternidad. Pero cuando nos separamos, cuando nuestras frentes se quedaron pegadas y nuestras respiraciones eran caóticas, supe que ya no había vuelta atrás. Sus dedos rozaron mi mejilla. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo. Pero no había nada que decir. Yo ya había tomado mi decisión. Y era demasiado tarde para arrepentirse. El eco de aquel beso seguía en mis labios mucho después de que me quedé sola en la cocina. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de emociones imposibles de controlar. Había cruzado la línea. No en pensamiento, no en deseo reprimido, sino en acción. Subí las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo que cada paso me arrastraba más profundo en algo de lo que no podría salir ilesa. Cuando entré en la habitación, mi esposo dormía profundamente, ajeno a lo que acababa de suceder a pocos metros de él. Lo observé un instante, su respiración tranquila, su postura relajada, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada inhalación. Era un hombre bueno. Un esposo decente. No me hacía daño, no me faltaba nada esencial. Y aún así, el vacío estaba allí, latiendo en mi interior como una herida invisible. Me deslicé bajo las sábanas, pero el sueño nunca llegó. No podía dejar de pensar en él. En su boca. En sus manos sobre mi piel. En la forma en que su mirada me reclamaba, sin reservas, sin miedo. El siguiente día fue un infierno disfrazado de normalidad.
Me desperté antes que todos, preparé café, revisé mensajes en el teléfono sin realmente leerlos. Mi esposo se marchó temprano, dejando un beso rutinario en mi mejilla, y mi hijo aún dormía. Pero él no. Él seguía en la casa. Podía sentirlo, aunque no lo veía. Cada pequeño sonido, cada movimiento en la sala, cada sombra proyectada en el pasillo me recordaba que estaba ahí. Y lo peor de todo es que yo quería que estuviera ahí. Me forcé a actuar como si nada pasara. Preparé el desayuno, puse la mesa, ignorando la tensión en mi pecho. Pero el destino, o tal vez algo más fuerte que la razón, volvió a hacer que estuviéramos solos. Me dirigí a la despensa y, cuando abrí la puerta, escuché sus pasos acercándose. Mi cuerpo lo supo antes de que mi mente pudiera procesarlo. El espacio era pequeño, apenas lo suficiente para moverse entre los estantes. Y de repente, él estaba allí. No me tocó. No dijo nada. Solo se quedó en la entrada, bloqueando la salida, mirándome con esa intensidad que quemaba más que cualquier contacto físico. Mi respiración se volvió superficial. No podía moverme. ¿Me estás evitando? Su voz era baja, grave, peligrosa. Tragué saliva, sin responder. Él dio un paso más. No me tocó, pero estaba lo suficientemente cerca como para que el aire entre nosotros se sintiera pesado, cargado de algo que no podía ser contenido por más tiempo. No tienes que hacerlo, susurró. Mis dedos se aferraron a la caja de cereales que tenía en las manos, como si ese objeto pudiera anclarme a la realidad. No era un adolescente. No era una niña confundida. Era una mujer casada, con una vida estable, con un hogar construido sobre años de rutina y seguridad. Pero nada de eso importaba en ese instante. Porque lo que sentía ahora, en este preciso momento, era real. Más real que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Él levantó la mano, y por un segundo pensé que iba a tocarme. Pero no lo hizo. En lugar de eso, deslizó la punta de sus dedos por el marco de la puerta, casi como un juego, como si me diera la opción de salir, de escapar antes de que fuera demasiado tarde. No me moví. Y lo entendió. No tenía que decirme nada. El deseo estaba en sus ojos, en la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración contenida. El latido de mi corazón se aceleró. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Tal vez segundos. Tal vez una eternidad. Pero entonces, un ruido en la casa nos hizo separarnos. Respiré hondo, recuperando la cordura en un solo golpe, y salí de la despensa antes de cometer otro error irreversible. Pero la sensación de su mirada siguiéndome se quedó conmigo durante todo el día. El peligro tenía un sabor metálico. Se sentía en mi lengua, en la piel de mis brazos, en cada célula de mi cuerpo que vibraba con la anticipación de algo que no debía suceder. El resto del día transcurrió con la normalidad habitual, las tareas cotidianas, la conversación intrascendente con mi esposo, la rutina monótona que debería haber sido suficiente. Pero no lo fue. El problema era que ya había probado algo más. Algo que no podía deshacer, algo que no podía olvidar. Y lo peor de todo era que lo quería de nuevo. Intenté evitarlo, no por convicción, sino por miedo. Miedo a lo que esto significaba. Miedo a lo que podría perder. Pero él no me lo hacía fácil. Se movía por la casa con la misma naturalidad de siempre, como si no hubiera tensión en el aire, como si mi mundo no estuviera derrumbándose cada vez que nuestros ojos se encontraban. Cada vez que pasaba cerca de mí, el espacio se encogía, el aire se volvía más pesado. No me tocaba, pero la cercanía era suficiente para hacerme contener la respiración. Y él lo sabía. Era consciente de mi lucha interna. Y la disfrutaba. Cuando mi esposo anunció que estaría fuera de la ciudad por un par de días debido a un viaje de negocios, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No debía significar nada. No debía cambiar nada. Pero lo cambió. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. No el silencio tranquilo al que estaba acostumbrada, sino uno cargado de posibilidades, de preguntas sin respuesta. Después de la cena, mi hijo subió a su habitación y la casa quedó en penumbra, con solo unas pocas luces encendidas. Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá, fingiendo que veía la televisión, pero mi mente estaba en otra parte. Él apareció en el umbral de la puerta, apoyado contra el marco con esa despreocupación que le era natural. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Solo caminó hacia el sofá y se sentó a mi lado. Muy cerca. Demasiado cerca. Mi corazón golpeó contra mis costillas, pero no me moví. Podría haberme levantado, haber terminado con esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice. Él se giró levemente, sus ojos recorriéndome con una intensidad que me hizo estremecer. No tocó mi mano. No rozó mi piel. Pero la expectativa en el aire era más fuerte que cualquier contacto físico. Mis labios se separaron ligeramente,
Mi respiración se volvió más lenta, como si mi cuerpo se estuviera preparando para algo inevitable. Y entonces, en un movimiento que parecía natural, él inclinó la cabeza y sus labios quedaron a centímetros de los míos. Podría haberme apartado. Podría haber puesto fin a todo en ese instante. Pero mi cuerpo ya había tomado la decisión por mí. El segundo beso fue diferente al primero. No fue duda ni descubrimiento. Fue deseo puro. Mi piel ardió en el momento en que sus labios se presionaron contra los míos, en que su respiración se mezcló con la mía. Mis dedos se cerraron sobre la tela de su camisa, tirando del sin pensar. Sentí sus manos deslizarse con cautela, como si estuviera probando los límites, como si supiera que en cualquier momento podía detenerlo. Pero yo no quería detenerlo. Me había pasado días reprimiendo esto, semanas fingiendo que podía ignorarlo. Y ya no podía más. El beso se intensificó, se volvió más profundo, más hambriento. El sabor de la adrenalina se mezcló con la dulzura de la piel, con el calor de la transgresión. Un ruido en la casa nos hizo separarnos de golpe. Mi respiración estaba fuera de control, mis labios hormigueaban, mi mente era un caos. Nos quedamos mirándonos, ambos conscientes de lo que acababa de pasar. De lo que habíamos hecho. De lo que no podíamos deshacer. Y, sin embargo, en sus ojos no había arrepentimiento. Solo deseo. Y supe en ese momento que esto no iba a detenerse aquí. Era solo el principio. No dormí aquella noche. El calor de su boca aún ardía en mis labios, el peso de su respiración aún estaba en mi cuello, la sensación de su cercanía seguía atrapada en cada fibra de mi piel. Me repetí, una y otra vez, que debía detener esto. Que aún estaba a tiempo. Que podía fingir que nada había sucedido y continuar con mi vida como si mi mundo no se hubiera desmoronado con el roce de su piel. Pero era mentira. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento. Sus manos en mi cintura, la presión de su cuerpo contra el mío, la forma en que mi nombre se había deslizado entre sus labios con un tono que nunca antes había escuchado. Había saboreado algo prohibido. Y ya no podía pretender que no lo deseaba. Al día siguiente, la casa estaba demasiado silenciosa. Mi esposo aún no regresaba de su viaje y mi hijo había salido temprano con unos amigos. Solo estábamos él y yo. No lo busqué. Pero tampoco me alejé cuando nuestras miradas se encontraron en la cocina. Él estaba recargado contra la encimera, sosteniendo una taza de café entre sus manos, con una expresión que no intentaba ocultar nada. Yo me quedé de pie en la entrada, con las piernas temblando y la boca seca. Podría haber salido de la habitación. Podría haber actuado como si nada. Pero no lo hice. Respiré hondo y di un paso adelante, sin apartar la mirada de la suya. Él dejó la taza sobre la encimera y se enderezó. Mi pulso se aceleró. ¿Vas a seguir evitándome?, preguntó, su voz más baja de lo normal. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier palabra habría sido una mentira. Él esperó un segundo, evaluando mi silencio, y entonces, sin previo aviso, se acercó. No tocó mi piel. No cruzó la última barrera. Pero su proximidad lo decía todo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El aliento se me aceleró, mis dedos se cerraron en puños para evitar hacer lo que en el fondo de mi alma ya quería hacer. Y entonces, lo hizo. Su mano se deslizó por mi brazo, lenta, pausada, como si aún me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. Y él lo entendió. Me giró suavemente, empujándome hasta quedar atrapada entre él y la encimera. Mis labios se separaron en un suspiro tembloroso. No pensé. No razoné. Solo me dejé llevar. El beso llegó sin preámbulos. No fue suave. No fue contenido. Fue necesidad, pura y cruda. Sus labios encontraron los míos con urgencia, con hambre, con la desesperación de alguien que ha esperado demasiado. Un sonido escapó de mi garganta, una mezcla de sorpresa y deseo. Mis manos se aferraron a su camisa, mis dedos crispándose sobre la tela. Él profundizó el beso, su mano se deslizó hasta mi cintura, atrayéndome más hacia él. Mi corazón martillaba contra mis costillas, mi respiración era errática, mi piel ardía con el contacto. Nada en el mundo se sentía más real que este momento. Nada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sonido de la puerta principal nos hiciera separarnos. Nos quedamos inmóviles, nuestras respiraciones pesadas, nuestros cuerpos todavía inclinados el uno hacia el otro. Mi mente tardó en regresar a la realidad. Lo miré. Sus labios estaban enrojecidos, su pecho subía y bajaba con la misma dificultad que el mío. Habíamos cruzado la segunda línea. Y lo peor de todo es que no me arrepentía. Pero esto aún no había terminado. Ni siquiera había empezado. El aire seguía pesado en la habitación.
No importaba que hubiéramos dejado de tocarnos, que el beso hubiera terminado, que la distancia física se hubiera restablecido. Algo invisible nos envolvía, un lazo que no se deshacía, que nos mantenía atrapados en una tensión insoportable. El sonido de la puerta principal cerrándose me devolvió a la realidad con la fuerza de un golpe. Mi hijo había llegado. Mi cuerpo entero se tensó, y di un paso atrás de forma instintiva, como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Como si el temblor en mis labios no delatara que hacía apenas unos segundos estaba entregada a algo que no debía suceder. Nos miramos un segundo más. Él no dijo nada. No sonrió. No intentó disimular. Simplemente se giró y salió de la cocina como si nada hubiera pasado, como si no acabáramos de romper otra barrera, como si yo no estuviera al borde del colapso. Me quedé de pie, inmóvil, sintiendo el peso del remordimiento mezclado con un deseo que se negaba a desaparecer. Mi hijo entró en la cocina un momento después, saludándome distraídamente antes de abrir el refrigerador. Su tono era casual, sin sospechas, sin rastros de duda en su expresión. Pero yo lo sentía. El peligro. La posibilidad de que alguien pudiera darse cuenta. El riesgo de que esto no fuera solo un juego, sino algo que podía destruir todo lo que había construido. Y, aún así, no podía detenerme. Esa noche, intenté comportarme con normalidad. Me forcé a seguir la rutina de siempre. Preparé la cena, hablé con mi hijo sobre su día, revisé mensajes en mi teléfono sin realmente leerlos. Cada vez que mi mirada se desviaba hacia él, me obligaba a apartarla, como si ignorarlo pudiera hacer desaparecer lo que sentía. Pero él no lo hacía fácil. No me tocó. No me habló de forma diferente. Pero su presencia lo decía todo. Cada vez que pasaba junto a mí, su cuerpo se inclinaba apenas lo suficiente para rozar el mío. Cada vez que alguien decía algo en la mesa, sus ojos buscaban los míos, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Cada gesto, cada mirada, cada pausa en la conversación era una prueba de que estábamos atrapados en algo que no tenía marcha atrás. Y entonces, mi hijo hizo la pregunta que me heló la sangre. ¿Estás bien, mamá? Me tomó un segundo demasiado largo responder. Él lo notó. Mi esposo no estaba ahí para cubrir mi torpeza, para desviar la atención. Sí, contesté finalmente, con una sonrisa forzada, solo estoy un poco cansada. Mi hijo frunció el ceño, observándome con algo parecido a la preocupación. ¿Has estado distraída últimamente? La tensión en mi pecho se volvió insoportable. Trabajo, ya sabes, me encogí de hombros, buscando una salida. Nada importante. Él asintió lentamente, pero su expresión no cambió. Tal vez no sospechaba nada. Tal vez solo era una coincidencia. Pero el miedo comenzó a instalarse en mi pecho, frío y pegajoso. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé sola en la sala. El televisor encendido, el sonido de las noticias llenando el espacio vacío. No podía dormir. Mi mente iba demasiado rápido, repasando cada detalle, cada error que había cometido. Y entonces, lo sentí. Su presencia. No tuve que girarme para saber que estaba allí. Mi cuerpo lo supo antes de que mi mente pudiera procesarlo. El sofá se hundió ligeramente cuando él se sentó a mi lado. Mi respiración se volvió superficial. No nos miramos. No dijimos nada. Pero el calor entre nosotros era palpable. ¿Estás asustada? Su voz era baja, casi un susurro. No respondí. No podía. Si hablaba, mi voz temblaría. Si lo miraba, no podría detenerme. Y no debía volver a besarlo. No debía volver a tocarlo. Pero cuando su mano se deslizó hasta la mía, cuando sus dedos rozaron mi piel con la misma certeza con la que la noche sigue al día, supe que esto no había terminado. Supe que no quería que terminara. Y ese era el verdadero problema. El miedo y el deseo eran dos fuerzas opuestas tirando de mí en direcciones diferentes. Durante días había tratado de mantener el equilibrio, de actuar como si todo estuviera bajo control, como si aún tuviera el poder de decidir cuándo y cómo esto terminaría. Pero me mentía a mí misma. No tenía control sobre nada. Me lo demostraba cada vez que él entraba en una habitación y mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me lo demostraba cada vez que su piel rozaba la mía y el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, más peligroso. El problema no era solo lo que hacíamos. El problema era que ya no quería detenerlo. Esa mañana, el silencio en la casa tenía un peso diferente. Mi esposo había regresado de su viaje la noche anterior. Su presencia lo cambiaba todo, añadía una capa de realidad que contrastaba con la irrealidad de lo que yo había estado viviendo. Pero incluso con él aquí, yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada vez que hablaba conmigo, cada vez que sus manos tocaban mi cintura o su boca rozaba mi mejilla en un beso distraído, el nudo en mi garganta se hacía más grande.
¿Sentía culpa? Tal vez. Pero lo que sentía aún más fuerte era la ausencia del otro. Su presencia era un imán, y su ausencia, un vacío insoportable. Lo busqué sin querer buscarlo. Miré de reojo cada vez que mi esposo y mi hijo estaban distraídos, escuché con atención cada ruido en la casa, esperando, deseando, temiendo. Pero no lo vi. No estaba. Y eso me dejó una sensación extraña en el pecho, una incomodidad que no podía explicar. El día pasó sin incidentes. Mi esposo estaba distraído con el trabajo, y yo traté de fingir que la normalidad aún existía en mi vida. Pero entonces, en la tarde, todo cambió. Recibí un mensaje. Un número desconocido. Un solo texto. Sé lo que hiciste. El aire salió de mis pulmones de golpe. El teléfono se volvió más pesado en mi mano. Mi mente se llenó de posibilidades aterradoras. ¿Quién? ¿Cómo? Me giré lentamente, sintiéndome observada. Pero no había nadie. El salón estaba vacío. El único sonido era el televisor encendido y la conversación trivial de mi esposo con mi hijo en el comedor. Todo parecía normal. Pero ya nada lo era. El mensaje no llegó solo. Minutos después, otro apareció en la pantalla. No eres tan discreta como crees. El pánico me recorrió el cuerpo como electricidad. No podía respirar. Cada pensamiento en mi cabeza chocaba con el siguiente. ¿Era una amenaza? ¿Un chantaje? ¿O simplemente alguien jugando conmigo? ¿Era él? El miedo me paralizó. Si alguien sabía. Si mi esposo llegaba a enterarse. No. No podía ser. Nadie podía saberlo. Habíamos sido cuidadosos. Nadie nos había visto. O eso pensábamos. El resto del día fue un infierno. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente era un caos de preguntas sin respuestas. Cada vez que mi esposo me hablaba, yo respondía con frases cortas, intentando no delatar el pánico en mi voz. Cada vez que mi hijo me miraba, tenía miedo de ver sospecha en sus ojos. Y cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón se detenía un segundo. Pero no llegaron más mensajes. Solo el vacío de la incertidumbre. Y el miedo de que lo peor aún estaba por venir. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio, me encerré en la habitación y bloqueé la puerta. Respiré hondo, intentando calmarme, intentando pensar. Tenía que saber quién me había enviado esos mensajes. Tenía que entender hasta dónde sabía esa persona. Escribí una respuesta con dedos temblorosos. ¿Quién eres? Pasaron minutos. Tal vez horas. No hubo respuesta. Me acosté en la cama, con el teléfono apretado en mi mano. El sueño no llegó. La angustia era demasiado fuerte. Y entonces, cerca de la medianoche, la pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje. Uno que hizo que la sangre en mis venas se congelara. Si sigues viéndolo, lo sabrán todos. No podía respirar. El miedo se convirtió en algo físico, un peso en mi pecho, un nudo en la garganta. Me senté en la cama, con el teléfono en la mano, leyendo esas palabras una y otra vez. No firmaron el mensaje. No dejaron pistas. Pero el significado era claro. Alguien sabía. Y si no detenía esto, no lo mantendría en secreto por mucho tiempo. Pero, ¿podía detenerlo? Porque en lo más profundo de mi alma, en el lugar donde el miedo se mezclaba con el deseo, sabía la respuesta. No. No quería detenerlo. Y eso me aterrorizaba aún más. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi teléfono, pero las palabras ya no eran solo letras. Eran una amenaza, un golpe en el pecho, una confirmación de que había ido demasiado lejos y que ahora no podía esconderme. Si sigues viéndolo, lo sabrán todos. El miedo se mezcló con la adrenalina en mi torrente sanguíneo. Mi respiración era superficial, como si mi propio cuerpo no supiera cómo reaccionar. Había jugado con fuego y ahora alguien estaba dispuesto a hacerme arder. El primer pensamiento que me invadió fue, ¿quién lo sabe? El segundo, ¿cómo lo sabe? El tercero fue el más aterrador, ¿qué voy a hacer ahora? Me senté en la cama con el teléfono en la mano, esperando otro mensaje, otra pista, cualquier cosa que me ayudara a entender quién estaba detrás de esto. Pero no llegó nada más. Solo el silencio. El sonido del reloj en la pared se volvió insoportable. Cada segundo que pasaba sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más. No podía quedarme así. No podía esperar sin hacer nada. Tenía que hablar con él. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. Demasiado en calma. Mi esposo se preparaba para salir, hojeando el periódico con la misma rutina de siempre. Su café humeaba en la mesa, y yo lo observaba, preguntándome si notaba algo diferente en mí. Si sospechaba. Si sentía que la mujer que tenía delante ya no era la misma. Pero su mirada no tenía dudas. Solo costumbre. Él confiaba en mí.
y eso hizo que la culpa se volviera insoportable. Apenas salió por la puerta, solté el aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Y entonces, fui a buscarlo. Sabía que él estaba en su habitación. Sabía que no podía hablar con él donde cualquiera pudiera escucharnos. Pero no me importó. Toqué la puerta una vez. Nada. Volví a tocar. Silencio. Me giré para irme, pero en el momento en que di un paso, la puerta se abrió. Ahí estaba él. Sus ojos oscuros, su expresión tranquila, pero con algo detrás de esa calma aparente. No nos dijimos nada en los primeros segundos. No hacía falta. Cerró la puerta tras de mí, y yo sentí que el aire dentro de la habitación era más pesado que afuera. Me enviaron un mensaje, murmuré, sintiendo mi voz más débil de lo que quería. Su expresión no cambió. Lo sé. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que lo sabes? Porque también me lo enviaron a mí. El mundo se inclinó bajo mis pies. No estaba sola en esto. Alguien nos estaba observando. ¿Sabes quién fue? Pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Él negó con la cabeza. No. Pero alguien quiere que nos detengamos. Nos quedamos en silencio. Él estaba demasiado cerca, y por primera vez, su cercanía no me hacía sentir solo deseo. Me hacía sentir miedo. Porque sabía que lo correcto era dar la vuelta y alejarme. Pero no podía. No después de todo. Esto se acabó, susurré. Y lo dije sin creerlo. Él me estudió por un momento, como si intentara descifrar si hablaba en serio o si solo intentaba convencernos a los dos. ¿Eso quieres? No respondí. Porque la respuesta estaba escrita en mis ojos. No. No quería que esto terminara. Pero no había elección. El riesgo era demasiado grande. Di un paso atrás. Luego otro. Abrí la puerta. Pero justo cuando iba a salir, su mano atrapó la mía. Su piel caliente contra la mía, su agarre firme pero sin fuerza suficiente para retenerme si realmente quería irme. Me giré. Sus ojos encontraron los míos. Y sin decir una palabra, entendí. Esto nunca iba a terminar. Porque lo que habíamos creado entre nosotros no se podía borrar con miedo ni con amenazas. No importaba cuánto intentáramos alejarnos. Siempre nos encontraríamos de nuevo. Salí de la habitación sintiendo que mi cuerpo aún ardía con su toque. Recorrí el pasillo con la sensación de que alguien me observaba. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un último mensaje. Hiciste lo correcto. Pero no lo sentí así. No sentí que nada de esto estuviera bien. Solo sentí el vacío de lo que habíamos dejado atrás. Pero en lo más profundo de mi ser, en el rincón más oscuro de mi alma, sabía la verdad. Esto no era el final. Era solo el principio.